Buenos días, soy la doctora Rosa Yané Francia de la Cruz, médico asistente del Departamento de Medicina y Rehabilitación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a discernir un tema muy importante con respecto a la parte de rehabilitación hospitalaria. El tema principal es la rehabilitación neurológica. La rehabilitación neurológica es un proceso interdisciplinario, sobre todo en el cual la parte de rehabilitación interviene con respecto a los diferentes tratamientos que vamos dando en los diferentes procesos que se encuentra el paciente cuando ha presentado alguna alteración neurológica, que esta abarca tanto en las diferentes estructuras del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, abarcando las estructuras anatómicas o lesiones a esos niveles, tanto a nivel del cerebro, a nivel de la médula espinal o de las estructuras del sistema nervioso periférico, en los cuales vamos a poder nosotros intervenir de una manera activa y precoz en los diferentes niveles en que se encuentra el paciente, tanto en el estado agudo como en el estado subagudo y el estado crónico, ¿no? Haciendo énfasis sobre todo para ayudarle en la rehabilitación con respecto a su reincorporación en sus actividades que normalmente realizaba y también poder nosotros intervenir en su reinserción a nivel de la parte social, ¿no? Dependiendo de la sintomatología que va presentando el paciente, nosotros vamos a hacer las intervenciones y ir trabajando conjuntamente con todo el equipo multidisciplinario en el cual vamos a ir presentando progresivamente, ¿no? Dentro de las enfermedades neurológicas, como bien les mencionaba, existe una amplia gama de patologías en las cuales va a presentarse estas lesiones, por lo cual nosotros tenemos que ir identificándolos desde las diferentes etapas de vida, ya que la parte de rehabilitación interviene tanto en la etapa de la niñez como en la etapa de la adolescencia, adultez y en el proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando todas estas enfermedades neurológicas y sobre todo tanto las alteraciones que se pudieran presentar en una etapa temprana como en una etapa posterior por los diferentes factores de riesgo que pudiera tener el paciente, ¿no? Para hacer un poco de mención de las enfermedades neurológicas, sabemos que en etapas tempranas podemos tener enfermedades congénitas, en los cuales dentro de ellos el representante o la gran cantidad de pacientes que podemos tener son aquellos niños que han tenido o niños de alto riesgo que han tenido alguna alteración o han nacido con alguna malformación con respecto a la parte de la parálisis cerebral infantil, las distrofias musculares o alguna malformación anatómica a nivel de la parte de la médula, como los pacientes con espina bífida, ¿no? Abarcando sobre todo el desarrollo de sus hitos del desarrollo del paciente y haciendo una intervención en su neurodesarrollo, ¿no? También tenemos las alteraciones neurológicas adquiridas y dentro de ellas, y es una gran problemática que presentamos en el país, los eventos cerebrovasculares, ¿no? Ya sean por diferentes etiologías, ya sean isquémicos o hemorrágicos, sobre todo por un mal control que pudiera tener el paciente con sus enfermedades crónicas, ¿no? También abarcamos a los pacientes que han tenido trauma cráneoencefálico, ya sea por una causa sobre todo traumática, en el abordaje desde su intervención en hospitalización hasta su evolución crónica, ¿no? Las lesiones medulares que se pudieran presentar en estos pacientes, tanto lesiones completas, incompletas, para su abordaje integral, ¿no? Las enfermedades también neurodegenerativas, ya sea la esclerosis múltiple, las enfermedades de Parkinson, las enfermedades que alteran también la parte cognitiva del paciente, para las intervenciones con respecto a la parte de rehabilitación, ¿no? También tenemos a las enfermedades autoinmunes, dentro de ellas la más común, el síndrome de Guillain-Barré, también es una de las patologías que vamos a nosotros intervenir dentro de la rehabilitación neurológica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos viendo de que existen infinidades de patologías dentro del área en los cuales nosotros podemos reintervenir. El objetivo de la rehabilitación neurológica básicamente va a ser el contribuir sobre todo en el aumento de las capacidades que pudiera tener el paciente, tanto para potenciarlas o si es que ya queda con algún tipo de discapacidad, poder nosotros brindarle todas las herramientas adecuadas para que sea funcional en sus actividades que normalmente realizaba,
¿no? Esto implica una reincorporación activa del paciente y con un trabajo integral con la familia, con el mismo paciente y también con todo su entorno, ¿no? Dentro ya de los objetivos específicos los vamos a ir viendo conforme vamos a ir evaluando al paciente y en el transcurso de la exposición, ¿no? Sobre todo en cuanto a la parte de rehabilitación hospitalaria, la prevención de las lesiones que se pudieran secundarias presentarse por el desacondicionamiento físico, por el encamamiento, o también las lesiones que pudieran ser por las movilizaciones que se le pudieran realizar al paciente, por lesiones en hombro, lesiones sobre todo con las lesiones de la piel, sobre todo las úlceras por presión, que son importantes para nosotros poder prevenir las deformidades también que se pudieran presentar ahí, ¿no? Y muy aparte ir mejorando las diferentes puntos, sobre todo el tono muscular, la fuerza muscular, el equilibrio, la coordinación, de acuerdo a las características que tenga el paciente. Este trabajo no lo realizamos solo, es todo un equipo multidisciplinario en el cual abarca la especialidad de neurología, las especialidades de neurocirugía, traumatología, dependiendo de la patología que nos vamos encontrando, vamos trabajando con todas estas especialidades en donde la intervención del médico rehabilitador es lo más precoz posible cuando el paciente ya está estable hemodinámicamente. Actualmente trabajamos conjuntamente dentro del protocolo de la atención de los pacientes neurológicos, la intervención precoz para nosotros poder dar el diagnóstico y poder hacer el seguimiento del paciente, ya que una intervención precoz nos va a dar también un resultado mucho más óptimo con respecto a su reinserción posterior, ¿no? Además, el paciente es visto como un ser biopsicosocial en el cual no solo abarcamos la parte de la lesión, sino también abarcamos cómo está emocionalmente, solicitando las diferentes interconsultas con el apoyo de psicología, nutrición, dependiendo de las otras especialidades que pudiera necesitar el paciente estando dentro de hospitalización. El punto importante con respecto a la parte de rehabilitación neurológica es la importancia o el término que nosotros básicamente nos enfocamos es la neuroplasticidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un proceso intrínseco del cerebro en el cual se desarrollan debido a estimulaciones que se van realizando y sobre todo por las experiencias acumulativas que nosotros tenemos a lo largo de la vida. Porque con las lesiones neurológicas perdemos en algunos casos mucha información, muchas alteraciones motoras en los cuales tenemos que volver a reintegrar al paciente y estimularlos en las diferentes áreas que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es uno de los términos que vamos a ir nosotros utilizando dentro de la rehabilitación neurológica. Como les mencionaba, dentro de todas las patologías hemos escogido las enfermedades cerebrovasculares porque son una de las patologías muy frecuentes y muy limitantes que encontramos dentro del área hospitalaria, ¿no? Sobre todo porque ya vamos viendo que hay pacientes que ingresan por emergencia, ¿no? Por sus enfermedades descompensadas con una enfermedad cerebrovascular, ya sea de las diferentes etiologías, en donde básicamente refieren a adormecimientos, debilidades en el hemicuerpo, ¿no? Sobre todo ya sea en la cara o en el hemicuerpo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, en algunos casos los problemas de visión, ¿no? Ya sean bilaterales o unilaterales, dolores de cabeza de maneras inusuales o que aparece repentinamente. A veces van alteraciones con respecto a la parte de la marcha, con respecto a la parte de la coordinación, del equilibrio y también con respecto a la parte de las alteraciones en el lenguaje y la comunicación, ¿no? Entonces, básicamente es el familiar en el cual trae el paciente con todas estas alteraciones en las diferentes áreas motoras, en la comunicación o que ha tenido alguna pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, una vez el paciente estabilizado hemodinámicamente por el área de emergencia, en donde el paciente ya está en hospitalización en las diferentes áreas, se solicita la interconsulta con rehabilitación para nosotros poder intervenir en este paciente a nivel hospitalario,
¿no? El abordaje del paciente a nivel de la parte hospitalaria es importante con respecto a su desarrollo, porque eso es un proceso. Mientras más precozmente nosotros intervenimos, tenemos cierto tiempo en el cual el cerebro está en un proceso de recuperación. Entonces necesitamos también poder realizar las intervenciones para poder tener un tratamiento óptimo, ¿no? Entonces, dentro de las intervenciones, una vez hecho la evaluación por el médico rehabilitador de manera integral, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes, las actividades que realizaba el paciente anteriormente, la lateralidad que tenía el paciente, para poder nosotros tener un campo completo de cómo nosotros vamos a intervenir en las diferentes áreas con respecto a la parte de rehabilitación, ¿no? Dentro del equipo de rehabilitación, una vez hecho la evaluación, nosotros indicamos las diferentes terapias o intervenciones que se van a realizar dependiendo de lo que encontremos en el paciente. Tenemos pacientes que van a requerir terapia física, en algunos casos van a requerir terapia respiratoria, sobre todo por las comorbilidades que pudieran tener y por el estado actual de epidemiológico que nos encontramos por el estado de COVID, ¿no? Que también van sobreañadidos a estos problemas, ¿no? También brindamos la intervención con respecto a la parte de terapia del lenguaje, sobre todo cuando hay alteraciones a nivel de la parte cognitiva, a nivel de la parte de la comunicación, con respecto a la parte de las afasias, las disartrias o los problemas que pudieran tener por comorbilidades diferentes que tiene el paciente, ¿no? El abordaje con respecto a la parte de psicología, con las interconsultas y nutrición también, porque muchos de esos pacientes también tienen que tener un abordaje nutricional para poder realizar las actividades, ya que dentro de todo el trabajo que se realiza, la parte de rehabilitación, trabajamos con la parte física, entonces los músculos también necesitan estar en unas condiciones adecuadas, ¿no? Y una de las dificultades que tienen estos pacientes dentro de la hospitalización es el desacondicionamiento físico, el hecho de estar en la cama, ¿no?, sin poder mover el cuerpo, o por las alteraciones que pudiera presentar. Esto va a hacer que repercuta en la parte motora, en la parte muscular, en la parte cognitiva, porque el paciente está solo en hospitalización, no está en su ambiente normal que se encontraba. Entonces necesitamos también ir trabajando, ir viendo todos esos antecedentes para nosotros poder intervenirlo, ¿no? La evaluación, de la misma manera, es una evaluación integral, tanto de las funciones cognitivas, del pensamiento, la atención, la memoria, el estado de la piel con que se encuentra, qué alteraciones tenía el paciente antes de la hospitalización, qué es lo que realizaba normalmente, cuál era su estado basal, ¿no? Si era independiente, si necesitaba alguna ayuda biomecánica, cómo realizaba sus actividades, porque eso es nuestro objetivo a largo plazo que vamos a ir trabajando con el paciente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la evaluación en esta etapa. También vamos viendo todos los estudios que ya les van realizando, porque también las lesiones neurológicas tienen una estructura anatómica, ¿no? Entonces, de acuerdo a las lesiones que se van viendo, también nosotros vamos viendo qué posibles alteraciones o complicaciones pudieran tener más adelante, ¿no? Entonces, vamos trabajando de esa manera integral, evaluando la parte respiratoria, la parte cardiovascular, la parte del equilibrio, la coordinación, la postura que tiene el paciente dentro de la hospitalización, ¿no? Entonces, una vez hecho la evaluación, hacemos nuestro planteamiento, nuestras intervenciones con nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En la hospitalización es a corto plazo, en los cuales nuestro objetivo básicamente es la parte de los cuidados generales o recomendaciones que vamos trabajando con el paciente. En muchos de los casos de los pacientes neurológicos necesitamos el apoyo de la familia, ya que hay pacientes que sí están con sus familiares en hospitalización, entonces también realizamos el entrenamiento de las actividades o intervenciones básicas, ¿no? Sobre todo para que el familiar logre el apoyo del paciente, ¿no? Ya que el paciente se encuentra mucho más hábil a
con el apoyo de la familia estando dentro de hospitalización, o incluso cuando los van a visitar en las tardes, también ir las recomendaciones de los cuidados generales que tienen que tener, los materiales que les solicitamos, las almohadas, las toallas, la ropa misma que tiene que utilizar el paciente para prevenir las posibles lesiones que pudieran tener. Como vemos, el paciente neurológico básicamente tiene alteraciones motoras y no puede mover el hemicuerpo o no puede mover las 4 extremidades. Entonces, al no poder mover las 4 extremidades o hay alteraciones en la parte del lenguaje o cognitivas, prácticamente está en una posición mucho tiempo, ¿no? Entonces eso le va a condicionar a tener lesiones en piel, las famosas alteraciones con respecto a la parte de las úlceras por presión. Entonces vamos nosotros evaluando los diferentes puntos que ya se van evaluando en la intervención y vamos colocando, dando las indicaciones de utilizar un colchón adecuado, que las sábanas estén en buenas condiciones, la ropa también, ¿no? Que no sea ajustada. Entonces todas esas pautas vamos trabajando con el familiar y nos van apoyando en esa parte de los cuidados generales que tiene que tener el paciente, ¿no? Sobre todo para el cuidado de la piel, ¿no? Porque lo que tenemos que prevenir son las lesiones por presión en esos niveles, ¿no? Ya que el paciente no puede mover, ya sea porque tiene una hemiplegia flácida o una hemiplegia espástica, ¿no? Que no puede estar rígido la articulación y no podemos hacer el movimiento, o si está muy blandito, lo que llamamos la flacidez, ¿no? Entonces vamos dándole todas las medidas y también vamos trabajando con respecto a la parte de la prevención de estas lesiones, ¿no? Ya sea indicándose la hidratación de la piel, en donde solicitamos los equipos para poder prevenir esas lesiones, ¿no? Otro punto importante que nos ayuda con respecto a las lesiones en piel es el control postural, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que estar alineado en la cama. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos al paciente, ya sea que está con alguna sujeción, porque quiere retirarse las vías o está muy alterado. Entonces necesitamos que el paciente esté en cama alineado, porque de esa manera también va a tener una mayor precisión del entorno y vamos a prevenir las deformaciones o las lesiones en los hombros, en el codo, en la muñeca que pudieran tener. Entonces eso es otra de las intervenciones que hacemos con terapia física, ¿no? La parte del control postural, en donde la cabeza tiene que estar alineada, se le colocan las almohaditas para poder irlos mejorando, el alineamiento, cómo tiene que estar el brazo, cómo tiene que estar la muñeca, porque muchas veces con los pacientes que tienen el déficit motor, la muñeca está en flexión, el dedo está inclinado. Entonces todas esas posturas vamos nosotros colocándolas en posición funcional, ¿no? Con la parte de la intervención de terapia física. Y de esta manera vamos haciendo también las movilizaciones, ¿no? Porque el paciente no puede estar mucho tiempo en una misma posición, entonces vamos haciendo los cambios de posiciones, en cómo se tiene que ayudar con el lado sano, ya sean para las lateralizaciones, para las pronaciones, las supinaciones, y de acuerdo a las características del paciente, irlo reinsertando con respecto a la sedestación, a la bipedestación, y así progresivamente conforme vamos ir viéndolo, ¿no? También en esta área hacemos la prevención de las deformidades de los pies y de las manos, porque generalmente vemos de que en cuanto a la parte de la rehabilitación neurológica, por la misma alteración motora que tiene, el pie tiende a irse hacia adelante y hacia los costados. Entonces, al irse en esa posición, se altera toda la anatomía del tobillo, entonces necesitamos colocarlo en una posición funcional de 90 grados, que con eso nos ayudamos para que de esa manera, cuando ya el paciente pueda hacer la parte de sedestación, bipedestación, esa articulación no esté dañada, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones lo vamos haciendo progresivamente, ¿no? Dentro también de la parte de la intervención física se hacen las movilizaciones pasivas, que es el que realiza el licenciado, ¿no? Con el paciente, en el caso de que sea una hemiplegia flácida o espástica. Y si el paciente tiene algún tipo de movimiento, el paciente también nos ayuda en hacer las movilizaciones activas o movilizaciones activas asistidas, ¿no? De las diferentes articulaciones y diferentes extremidades, sobre todo en la parte cervical, en la parte de la muñeca, del codo, del hombro, de la cadera, de la pelvis, la columna,
lo que es la rodilla, el tobillo, para que no se pierda este movimiento, ya que el movimiento corporal también influye en cuanto a la parte de nuestras actividades motoras que vamos realizando, ya que el sistema nervioso central manda información con respecto a la parte muscular, y si es que no lo realizamos, eso se va a ir deteriorando progresivamente. Por eso es que una vez estabilizado el paciente, nosotros hacemos las movilizaciones activas y las movilizaciones pasivas o activas asistidas de acuerdo a las características que va teniendo, ¿no? Y sobre todo para ir previniendo las malformaciones o las alteraciones o las deformidades que se van presentando, ¿no? En algunos casos, si el paciente está consciente, tiene alguna movilidad en ese lado que está lesionado, se puede ayudar del lado contralateral y hacemos trabajos conjuntos en esa área, ¿no? Entonces, básicamente el paciente también interviene en la parte de rehabilitación. Si es que el paciente está con algún trastorno de conciencia, sí, definitivamente todas las intervenciones son de manera pasiva, en los cuales vamos trabajando de acuerdo a las características que tiene el paciente, porque muchos de estos pacientes están con sondas nasogástricas o están con sonda Foley, entonces necesitamos hacer la intervención en esos lados, ¿no? En esas áreas. Dentro de las alteraciones que vamos presentando y vamos viendo en hospitalización, haciendo énfasis en la parte de las intervenciones de terapia física con respecto a la parte del control postural, con respecto a la prevención de lesiones en piel, las movilizaciones que se van trabajando en el paciente. Si el paciente ya logra hacer los cambios o lateralizaciones en cama, vamos progresivamente de acuerdo a la evaluación funcional de los músculos, la coordinación, el equilibrio, vamos haciendo progresivamente a que realice la sedestación, ¿no? La sedestación también es otro punto importante, porque eso nos va a ayudar a que los músculos del tronco, de las extremidades, también puedan ser trabajados, ¿no? Entonces se va trabajando al paciente tanto en decúbito supino, en cama, en sedestación, se le pasa a la silla, ¿no? La movilización precoz que vamos trabajando con esos pacientes, y posteriormente la bipedestación, ¿no? Dependiendo de las características que vamos encontrando, nosotros vamos interviniendo al paciente para posteriormente, cuando ya le dan de alta, que al menos el paciente logre estar en silla, ¿no? Porque lo pasamos de la cama a la silla en sillón al costado de la cama, y posteriormente, cuando ya se va el paciente de alta, puede al menos estar en silla de ruedas con todos los cuidados, sobre todo en el lado lesionado, ¿no? Entonces, esa intervención, conforme nosotros vamos evaluando, sobre todo en las lesiones que son en donde el tono muscular está disminuido, vamos a ir alterando, ¿no? Vamos a ir interviniendo. Dentro de las lesiones o alteraciones que vamos presentando con el paciente son las lesiones que hay por el hombro hemipléjico. En cuanto a la parte de la intervención de terapia de rehabilitación, es con terapia ocupacional, en los cuales les enseñamos las actividades de vida diaria y también cómo se van a ir desempeñando en cuanto a su alimentación o las ayudas que vamos nosotros a ir indicando, ya que muchas veces con esos pacientes indicamos ortésicos para poder prevenir las lesiones que pudieran ver en esas áreas. De la misma manera, los ortésicos de muñeca, para que el paciente pueda estar con una buena alineación y alineación funcional, ¿no? Ya cuando el paciente es dado de alta, hacemos la intervención con respecto a la parte de la rehabilitación en el paciente con enfermedad cerebrovascular crónica, en donde ya vienen a intervenciones por consultorio externo para poderles trabajar ya las actividades dentro de casa, las movilizaciones activas, reeducar el patrón de marcha que tienen generalmente estos pacientes, para también ir trabajando la parte del equilibrio, ir evaluando sus actividades que normalmente realizaba para tratar de reinsertarlas en esas actividades, y en algunas actividades también hacemos la parte de rehabilitación de deporte adaptado, ¿no? Para poder de esta manera, si es que el paciente realizaba alguna actividad, poder reinsertarlo dentro de la adaptación de las actividades y las intervenciones, ¿no? Si el paciente tiene las alteraciones en la comunicación, entonces la parte de terapia del lenguaje con respecto al complejo orofacial, a trabajar con respecto a la parte de la comunicación, el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, ¿no? Y las diferentes alteraciones que pudiera presentar. Y un punto importante
es la educación en el paciente y la familia, ¿no? Porque muchas de estas enfermedades se pueden prevenir. Entonces, la intervención con la educación en el paciente, tratando de que el paciente tenga la concientización de que tiene que estar bien controlado de sus enfermedades de base, ya sea la diabetes, la hipertensión, también se va abordando esas áreas con las diferentes pautas que vamos dando al paciente, porque el paciente neurológico en el año posterior a un evento tiene mayor riesgo de volver a presentar un evento similar y puede ser mucho más grave, ¿no? Entonces, por eso es importante dentro de este trabajo la educación del paciente, la educación del familiar, que conozca los conceptos básicos de su enfermedad, que es una hipertensión, que es una diabetes, que es el proceso que está realizando con la parte de rehabilitación, para que tome conciencia y de esa manera también poder educarlos en cuanto a los cuidados que pudieran tener, ir viendo las evaluaciones que van teniendo con las otras especialidades, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen deterioros cognitivos, también trabajamos con las evaluaciones neuropsicológicas para ir ayudándolo, sobre todo por cuando hay pérdidas de memoria o cuando hay alteraciones de la conducta, ¿no? También vamos interviniendo en estos pacientes para trabajarlos de una manera integral, ¿no? Entonces, si se dan dando cuenta, vamos al paciente viendo de manera integral, multidisciplinaria, en las diferentes etapas que va teniendo el paciente, ¿no? Tenemos ciertos criterios en los cuales vamos evaluándolos, ¿no? Conforme van ellos presentando las alteraciones, hasta poder lograr nosotros nuestro objetivo con el paciente dentro de sus actividades que normalmente realizaban, ¿no? Entonces, la parte de rehabilitación neurológica es muy integral, muy multidisciplinaria, en los cuales vamos viendo que la intervención dentro de hospitalización nos va dando un buen porcentaje de pacientes que tienen una recuperación muy acorde con las lesiones que van teniendo. En el caso que ya no tuvieran lesiones, sí se van a trabajar con respecto a la parte de las alineaciones o dándole calidad de vida, ¿no? Entonces, agradezco al comité organizador con respecto a la parte de darme la oportunidad de exponerles este tema muy importante, y sobre todo algunas preguntas, algunas dudas, los van mandando sus interrogantes para nosotros poder brindarle todo el apoyo con respecto a sus dudas, ¿no? Agradecida por el tema.